Ese objeto estaba maldito y nadie me creyó. Si te atraen las historias de terror que se sienten reales, debes saber algo antes de continuar. Estos no son simples relatos, son casos documentados, y para entender su verdadera maldición, necesitas escucharlos hasta el final. Esta muñeca ha sido vinculada a muertes violentas, posesiones psicológicas y episodios de agresión extrema dentro de la misma familia durante más de 40 años. Al menos 5 personas murieron en circunstancias inexplicables tras convivir con ella, y varias más fueron internadas en instituciones psiquiátricas después de afirmar que la muñeca les hablaba cuando nadie más estaba presente. El primer registro oficial aparece en un informe policial fechado a finales de los años 70. Una niña de 7 años fue encontrada sin vida en su habitación. No había signos de violencia externa. No había enfermedades previas. La autopsia concluyó que la causa de la muerte había sido un fallo respiratorio provocado por un episodio de pánico extremo. Algo había asustado a la niña hasta el punto de paralizar su cuerpo. La muñeca estaba sentada a los pies de la cama. No era una muñeca común. Medía casi 60 centímetros, con el cuerpo de tela relleno y la cabeza de porcelana ligeramente agrietada. Tenía los ojos pintados, fijos, sin mecanismo de cierre. Vestía un traje antiguo, pasado de moda incluso para la época, y llevaba cosido en el interior un pequeño saco de tela que nadie supo explicar para qué servía. La familia declaró que la muñeca había pertenecido a la abuela de la niña. Había pasado de generación en generación como un objeto sentimental. Siempre estuvo presente en las casas familiares, siempre en la habitación de los niños, siempre colocada en el mismo lugar, mirando hacia la cama. Tras la muerte de la niña, la madre comenzó a mostrar comportamientos erráticos. Decía escuchar pasos por la noche. Aseguraba que la muñeca cambiaba de posición sola. En varias ocasiones fue encontrada sosteniéndola en brazos, sin recordar cómo había llegado hasta allí. Los médicos atribuyeron sus síntomas a un duelo traumático. Meses después, el padre murió en un aparente accidente doméstico. Cayó por las escaleras de madrugada. El informe policial indicó que había perdido el equilibrio. Sin embargo, un detalle quedó registrado en el atestado. Antes de caer, el hombre gritó que no era su hija la que estaba en la habitación. La muñeca fue retirada de la casa y almacenada en un trastero. Durante años, no ocurrió nada, hasta que la siguiente generación la recuperó. La nueva propietaria, una tía de la niña fallecida, aseguró que no sabía nada de los incidentes previos. Colocó la muñeca en la habitación de su propio hijo. A las pocas semanas, el niño comenzó a hablar solo. Decía que la muñeca le contaba cosas sobre personas que ya no estaban. Describía muertes ocurridas antes de que él naciera, con detalles imposibles de conocer. El niño sobrevivió, pero nunca volvió a dormir solo. Cuando los investigadores revisaron el historial completo, comprendieron algo inquietante. La muñeca no provocaba tragedias inmediatas. Se integraba lentamente en la dinámica familiar. Observaba, esperaba, y cuando alguien emocionalmente vulnerable establecía un vínculo con ella, comenzaban los episodios más graves. La muñeca no atacaba, elegía, y cuando eligió de nuevo, la siguiente muerte fue imposible de ocultar, porque lo que ocurrió en la tercera casa demostró que la muñeca no solo influía en la mente, también podía tomar el control. Los primeros cambios nunca fueron violentos. Ese fue el error que cometieron todos. La muñeca no provocaba gritos ni ataques inmediatos. Introducía pequeñas alteraciones en la rutina diaria
que vistas de forma aislada parecían inofensivas. Pero cuando los investigadores comenzaron a reconstruir los testimonios de las distintas casas donde había estado presente, el patrón se volvió imposible de ignorar. En cada familia siempre había una persona que desarrollaba un vínculo más estrecho con la muñeca. No necesariamente el niño. A veces era la madre. En otros casos, una hermana mayor. Incluso hubo un registro en el que fue el padre quien comenzó a interactuar con ella de forma obsesiva. La muñeca parecía adaptarse a la estructura emocional del hogar, identificando quién estaba más fracturado por dentro. Los comportamientos comenzaban con detalles mínimos. Personas que juraban haber dejado la muñeca sentada y la encontraban tumbada. O al revés. Familias que aseguraban haberla guardado en un armario y la encontraban de nuevo en la habitación, sin recordar haberla sacado, siempre mirando hacia la cama, siempre en silencio, siempre presente. Luego llegaban los cambios de conducta. Uno de los casos más documentados ocurrió en la tercera vivienda, donde la muñeca fue alojada durante más de un año. El niño de la familia comenzó a despertarse cada noche a la misma hora, exactamente a las 3:12. No gritaba, no lloraba. Se sentaba en la cama y hablaba en voz baja, como si mantuviera una conversación. Cuando los padres le preguntaban con quién hablaba, respondía siempre lo mismo: con ella, pero no le gusta que la mires. A los pocos meses, la madre empezó a mostrar síntomas de paranoia leve. Decía sentir que alguien la observaba incluso cuando estaba sola. Aseguraba que la muñeca parecía saber cosas sobre ella. No lo decía como una metáfora, lo decía con incomodidad, como si hubiera perdido el control de sus pensamientos más íntimos. En una sesión con el psicólogo, confesó algo que nunca se incluyó en el informe oficial, que había empezado a tener pensamientos violentos que no reconocía como propios. No eran impulsos, eran imágenes, imágenes claras, detalladas, siempre relacionadas con accidentes domésticos, caídas, cortes, golpes. La mujer insistía en que no deseaba hacer daño a nadie, y sin embargo, esas imágenes aparecían con una naturalidad aterradora, como si alguien se las mostrara una y otra vez hasta que dejaban de resultarle extrañas. La muñeca fue retirada temporalmente de la habitación del niño tras una discusión familiar. Esa misma noche, el niño sufrió un episodio de pánico severo. Fue encontrado en el pasillo, abrazando la muñeca con fuerza, repitiendo una frase que quedó registrada en el informe médico: si no la escucho, se enfada. A partir de ese momento, los comportamientos se intensificaron. La muñeca parecía exigir atención, no de forma directa, sino a través de reacciones emocionales extremas cuando era ignorada: insomnio, ansiedad, cambios bruscos de humor y, en los casos más graves, agresividad dirigida hacia otros miembros de la familia. En una ocasión, el padre despertó convencido de que alguien estaba de pie junto a su cama. No vio nada, pero tuvo la certeza absoluta de que no estaba solo. Al levantarse, encontró la muñeca sentada en una silla frente al dormitorio, orientada hacia él. Nadie supo explicar cómo había llegado allí. La puerta estaba cerrada. No había corrientes de aire. No había mascotas. El padre murió 3 semanas después en un incendio doméstico. La investigación concluyó que había sido un accidente eléctrico. Sin embargo, uno de los agentes dejó constancia de un detalle inquietante. La muñeca apareció intacta entre los restos calcinados, sentada sobre una superficie que no mostraba signos de fuego directo. Los investigadores comprendieron entonces que la muñeca no actuaba de forma impulsiva, no necesitaba causar daño inmediato, introducía ideas,
normalizaba pensamientos, debilitaba límites emocionales, y cuando alguien cruzaba una línea interna, aunque fuera solo mentalmente, la consecuencia llegaba poco después. La muñeca no se movía sola, hacía que otros se movieran por ella, y cuando los expertos revisaron el contenido del pequeño saco cosido en su interior, comprendieron que aquello no era solo un objeto heredado, era un contenedor diseñado para algo mucho más antiguo y peligroso, porque el origen de la muñeca demostraría que no fue creada para jugar, sino para alojar algo que necesitaba un hogar humano. El origen de la muñeca no se encontraba en una fábrica ni en un taller de juguetes convencional. Esa fue la primera conclusión a la que llegaron los investigadores tras analizarla con detenimiento. La cabeza de porcelana no coincidía con ningún molde industrial registrado. Las costuras del cuerpo no seguían patrones comerciales, y el pequeño saco cosido en su interior no tenía ninguna función decorativa ni estructural. Todo indicaba que la muñeca había sido creada de forma deliberada, con un propósito muy concreto. El rastro más antiguo apareció en un archivo parroquial de principios del siglo XX. Un registro de defunción mencionaba a una mujer fallecida durante un parto complicado. No habría sido relevante de no ser por una anotación adicional escrita a mano por el sacerdote. Se entrega el objeto según su voluntad. No se especificaba qué objeto, pero en los inventarios posteriores de la familia aparecía, por primera vez, la descripción de una muñeca de porcelana vestida con ropa infantil antigua. Los investigadores ampliaron la búsqueda y encontraron referencias dispersas en distintos documentos no conectados entre sí a simple vista. En todos ellos aparecía la misma figura, una mujer conocida en su comunidad por realizar trabajos de consuelo. No se la describía como bruja ni como curandera, sino como alguien a quien acudían familias que habían sufrido pérdidas infantiles. Su función no era sanar, sino aliviar, o al menos eso creían quienes la buscaban. Según los testimonios recogidos décadas después, esta mujer sostenía que el dolor intenso dejaba espacios vacíos en las personas, espacios emocionales que, si no se cerraban correctamente, podían llenarse con pensamientos destructivos. Su solución era inquietante: transferir ese vacío a un objeto, darle forma, contenerlo, evitar que permaneciera dentro de la familia. La muñeca era ese contenedor. El saco cosido en su interior no albergaba reliquias religiosas ni elementos simbólicos comunes. Los análisis realizados mostraron restos orgánicos degradados, imposibles de identificar con precisión, mezclados con fibras textiles y fragmentos de papel escritos a mano. Algunos de esos fragmentos contenían nombres, fechas, frases incompletas relacionadas con pérdidas, culpas y deseos de castigo. No era un ritual de protección, era un traslado. La mujer murió poco después de entregar la muñeca a la primera familia documentada. A partir de ese momento, el objeto pasó a ser heredado como recuerdo familiar, despojado de su contexto original. Nadie explicó nunca su función real. Nadie advirtió de las consecuencias de convivir con algo que había sido diseñado para contener dolor no resuelto. Eso explicaba por qué la muñeca parecía elegir a personas emocionalmente vulnerables. No lo hacía por maldad consciente, respondía a lo que llevaba dentro. El contenido del saco actuaba como un imán psicológico, resonaba con culpas, miedos y pensamientos reprimidos similares a los que habían sido depositados en su interior décadas atrás. La muñeca no generaba esos pensamientos, los amplificaba. Los psicólogos del equipo comenzaron a ver el patrón con claridad. La muñeca funcionaba como un catalizador de transferencia emocional.
Absorbía la atención de alguien que ya estaba fracturado y a cambio ofrecía una sensación engañosa de comprensión, de escucha, de compañía. Ese vínculo inicial era siempre reconfortante, solo más tarde se volvía invasivo. Eso explicaba por qué los niños parecían especialmente afectados, no porque fueran más débiles, sino porque eran más abiertos emocionalmente, establecían el vínculo sin defensas. Y una vez creado, la muñeca comenzaba a influir en la dinámica familiar a través de ellos. En varios casos, los investigadores encontraron el mismo detalle inquietante. Cuando la muñeca era retirada de la casa, los afectados experimentaban síntomas similares a un síndrome de abstinencia, ansiedad extrema, sensación de pérdida, pensamientos intrusivos más intensos que antes. La muñeca no solo contenía el dolor original, se alimentaba del nuevo. La conclusión fue tan perturbadora como inevitable. La muñeca no estaba poseída por una entidad externa clásica. No había un demonio en su interior. Había algo más cercano y por ello más peligroso. Una acumulación de traumas humanos sin resolver, contenidos, compactados y devueltos a quienes se acercaban demasiado. El objeto había sido creado con una intención equivocada, pero comprensible. Alguien creyó que podía extraer el dolor de una familia y encerrarlo para siempre. No comprendió que el dolor no desaparece al ser ocultado, se transforma, y cuando la muñeca fue pasando de mano en mano, de generación en generación, ese contenido se volvió cada vez más denso, más reactivo, más destructivo. Los investigadores comprendieron entonces que no estaban ante un simple objeto heredado, sino ante un depósito emocional saturado, un contenedor que había superado su capacidad original y que ahora buscaba activamente nuevos lugares donde descargar su contenido. Porque lo que ocurriría en la última familia demostraría que la muñeca ya no se limitaba a influir. Había aprendido a usar a las personas como extensiones de sí misma. La última familia en convivir con la muñeca no tenía relación directa con las anteriores. No la heredaron por lazos de sangre ni por tradición familiar. La adquirieron de forma casual en un mercadillo de antigüedades, atraídos por su apariencia antigua y por la historia incompleta que la acompañaba. El vendedor se limitó a decir que pertenecía a una familia muy antigua y que había pasado por muchas casas. No mencionó muertes, no habló de tragedias, solo insistió en que la muñeca no debía separarse de su ropa. Desde el primer día, la muñeca fue colocada en el dormitorio de la hija menor, una niña de 9 años sin antecedentes médicos ni psicológicos. Durante la primera semana no ocurrió nada fuera de lo común. La niña dormía bien, jugaba con la muñeca sin mostrar obsesión y la trataba como a cualquier otro objeto. Esa aparente normalidad fue lo que retrasó la reacción de los padres cuando comenzaron los cambios. El primer signo fue la alteración del lenguaje. La niña empezó a utilizar palabras que no formaban parte de su vocabulario habitual, expresiones arcaicas, construcciones gramaticales impropias de su edad. Cuando se le preguntó dónde las había aprendido, respondió con naturalidad que la muñeca se las enseñaba. No lo dijo como una broma, lo dijo como un hecho evidente. Luego vinieron los cambios de humor, episodios repentinos de ira seguidos de una calma inquietante, momentos en los que la niña parecía no reconocer a sus propios padres, observándolos con una expresión fría, evaluadora, impropia de su carácter habitual. En una ocasión, la madre relató que la niña la miró fijamente durante varios minutos y le dijo, con una voz que no parecía la suya, «No deberías estar aquí». A partir de ese momento, la muñeca dejó de ser un objeto pasivo en la casa.
Aunque nadie la veía moverse, siempre aparecía en lugares estratégicos, sentada en el pasillo, frente a la puerta del dormitorio de los padres, apoyada en una silla en la cocina, orientada hacia la mesa, siempre colocada de forma que pareciera observar, nunca tumbada, nunca olvidada en un rincón. La niña comenzó a aislarse. Pasaba horas sentada frente a la muñeca, sin hablar, sin jugar, sin moverse apenas. Cuando los padres intentaban separarlas, la reacción era inmediata y desproporcionada. Crisis de ansiedad severa, gritos, amenazas que no correspondían a una niña de su edad. En una ocasión, la niña arañó con fuerza a su padre mientras repetía una frase que quedó registrada en el informe policial. Si la alejas, no queda nada dentro. Los psicólogos que evaluaron el caso describieron el proceso como una posesión progresiva, no en el sentido sobrenatural clásico, sino como una sustitución gradual de la identidad. La muñeca no imponía una voluntad externa de golpe, introducía fragmentos, pensamientos ajenos, recuerdos que no pertenecían a la niña, y, poco a poco, esos fragmentos ocupaban más espacio que su propia personalidad. La evidencia más inquietante apareció cuando la niña comenzó a relatar hechos ocurridos décadas antes de su nacimiento. Describía muertes con un nivel de detalle imposible de conocer, nombres completos, ubicaciones exactas, circunstancias específicas que coincidían con los registros de las familias anteriores. No hablaba como quien repite una historia escuchada, hablaba como quien recuerda. En una sesión grabada, la niña afirmó algo que dejó en silencio a todos los presentes. Dijo que la muñeca no estaba llena todavía, que necesitaba más espacio y que ese espacio se conseguía cuando alguien dejaba de resistirse. Poco después, la madre sufrió un episodio disociativo grave. Fue encontrada de madrugada sentada en el suelo del dormitorio de su hija, sosteniendo la muñeca y meciéndola como si fuera un bebé. No recordaba cómo había llegado allí. No recordaba haber salido de la cama. Solo repetía una frase una y otra vez. Ahora sí está tranquila. Ese fue el punto de no retorno. Los investigadores comprendieron que la muñeca había superado su función original como contenedor. Ya no se limitaba a absorber dolor. Había aprendido a redistribuirlo, a fragmentarlo y alojarlo en las personas más cercanas, utilizando sus cuerpos y mentes como extensiones temporales. La posesión no era total ni inmediata, era acumulativa. Y cuanto más tiempo permanecía la muñeca en un entorno familiar, más difícil resultaba distinguir dónde terminaba la influencia del objeto y dónde comenzaban las decisiones humanas. La muñeca ya no necesitaba ser protegida ni escuchada. Había encontrado la forma de hablar por sí misma, porque lo que ocurrió la noche en que intentaron destruirla demostraría que el verdadero peligro no era la muñeca, sino lo que había aprendido a habitar a través de ella. El intento de destruir la muñeca no fue impulsivo, fue una decisión tomada después de que todos los métodos convencionales fallaran. Aislarla, cubrirla, guardarla fuera de la casa, incluso retirarla temporalmente de la presencia de la niña. Nada había funcionado. Cada separación provocaba un empeoramiento inmediato del estado psicológico de los miembros de la familia, como si la muñeca hubiera establecido un equilibrio precario que, al romperse, liberaba algo todavía más inestable. La intervención final se realizó con presencia policial y personal médico. La muñeca fue colocada en una bolsa sellada y trasladada a un espacio controlado fuera de la vivienda. Durante el trayecto, la niña sufrió un colapso emocional severo. No gritaba pidiendo ayuda, gritaba órdenes, exigía que la devolvieran. Aseguraba que, si no lo hacían, todo lo demás saldría.
Esa frase quedó registrada. En el lugar designado para la destrucción, los investigadores inspeccionaron por última vez el objeto. Al abrir el pequeño saco cosido en su interior, encontraron restos adicionales que no figuraban en análisis previos. Nuevos fragmentos de papel con nombres recientes, fechas que coincidían con los últimos episodios familiares. El contenedor no solo almacenaba el pasado, estaba incorporando el presente. Cuando intentaron separar la cabeza de porcelana del cuerpo, ocurrió el incidente más grave de todo el caso. Uno de los agentes sufrió un episodio disociativo súbito. Se quedó inmóvil, con la mirada fija, y comenzó a repetir frases que coincidían palabra por palabra con declaraciones registradas de víctimas anteriores, personas a las que nunca había conocido. No gritaba, no parecía sufrir, hablaba con una calma absoluta. Fue necesario sedarlo. La destrucción fue suspendida. La conclusión fue inmediata y aterradora. El objeto ya no podía ser eliminado sin provocar daños colaterales severos. La muñeca no era el origen del contenido que albergaba, pero se había convertido en su punto de anclaje. Romperla no liberaría ese contenido de forma segura, lo dispersaría. Se tomó entonces la única decisión viable. La muñeca fue sellada en un contenedor no reflectante, sin acceso directo, y trasladada a una ubicación desconocida. No se registró oficialmente su destino final. No se documentó con precisión su almacenamiento. El objetivo no era estudiarla, sino impedir cualquier forma de interacción humana prolongada, privarla de atención, privarla de vínculos emocionales. La familia fue separada. La niña fue ingresada en un centro especializado. Con el tiempo, mostró una mejoría gradual, aunque nunca recuperó completamente su comportamiento anterior. En sesiones posteriores, describía a la muñeca como algo que ya no estaba conmigo, pero que sabía esperar. Esa frase fue anotada, pero no comentada con ella. El informe final concluyó que la muñeca no debía ser clasificada como un objeto poseído en el sentido tradicional. No albergaba una entidad consciente externa. Era algo más inquietante, un depósito acumulativo de traumas humanos, fragmentos de identidad y emociones extremas transferidas generación tras generación. Un contenedor creado con la intención equivocada de aliviar el dolor, que terminó amplificándolo hasta hacerlo autónomo. La advertencia incluida al final del expediente es breve, pero contundente. Este objeto no crea maldad, la conserva, y cuando la conserva durante demasiado tiempo, aprende a utilizar a las personas como recipientes temporales. Por eso, este caso no termina con una victoria, termina con una contención, con la aceptación de que hay objetos que no deben ser destruidos, ni estudiados, ni comprendidos del todo, solo alejados, ignorados, privados de aquello que más necesitan para funcionar, la atención humana. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y deja tu comentario, no por miedo, sino por conciencia, porque no todos los peligros se manifiestan con violencia inmediata. Algunos se sientan en silencio en una habitación infantil, esperando a que alguien en un momento de fragilidad decida escucharlos. Y cuando eso ocurre, ya no se trata de una muñeca, se trata de lo que hemos aprendido a guardar dentro de ella,